estamos, amigos, listos ya para iniciar nuestra primera entrevista de la mañana. Hoy nos acompaña el doctor Edgar Rodríguez, médico geriatra. Atentos, vamos a estar hablando sobre las vacunas, las vacunas en el adulto mayor, un tema muy importante, muy interesante, así es que atentos ahí en casita. También recuerden que pueden participar a través de nuestra línea WhatsApp 913-16-2653, ahí vamos a estar atentos a sus mensajes. Y está con nosotros el doctor Edgar Rodríguez. ¿Cómo está, mi querido doctor? Bienvenido aquí comentando la gran lluvia y los truenos y relámpagos que hemos visto ya, hasta granizada en algunos distritos. Así es, en algunos distritos, ¿no? Bueno, estamos ya cerca de la época de lluvias y pues hay que cuidarse, ¿no? Hay que siempre tomar las precauciones en casa, ver los desfogues de agua para evitar sorpresas y hacer las reparaciones que sean necesarias, cubrir las ventanas de las habitaciones de los adultos mayores, que a veces por ahí empieza a filtrar el agua. Entonces son cositas que hay que hacer, pero que en la ciudad estamos acostumbrados, ¿no? Ya, ya son temporales nuestros. Ya se siente el clima navideño, ¿no? Bueno, hoy día hemos amanecido con un sol radiante, está hermoso el cielo, vamos a ver qué pasa en la tarde. Estos cambios de clima, por ejemplo, estamos con mucho calor, está el solcito, de pronto en la tarde se nubla, llueve. ¿Estos cambios de clima pueden generar problemas respiratorios también en nuestros adultos mayores? Pueden generar algunos tipos de alergias, ¿no? Alergias sí, pero digamos que sea determinante para que coja un adulto mayor una neumonía o una influenza, ya, entonces básicamente no, porque los gérmenes están en el medio ambiente y eso se produce generalmente en los adultos mayores por un estado de inmunosupresión, ¿de acuerdo? O por algún estado que altere su estado inmunológico, como por ejemplo una depresión, un trastorno afectivo, la descompensación de una enfermedad de fondo, ya que eso sí puede predisponer más fácilmente a que un paciente vulnerable como el adulto mayor, pues más fácilmente se pueda contagiar de algunas enfermedades del proceso respiratorio. Entonces ahí es, hablé hace un momento del fenómeno de inmunosenescencia, ¿no? Así como todo va envejeciendo, ya nuestra piel, nuestros órganos internos, también nuestro sistema inmunológico va envejeciendo y va teniendo algunas alteraciones para poder, digamos, identificar rápidamente cuáles son los gérmenes agresores que ameritan una respuesta de defensa. Entonces, ese fenómeno de retraso se conoce como inmunosenescencia. Y es muy importante en el adulto mayor porque eso hace que el adulto mayor no presente la sintomatología clásica de un proceso infeccioso. Si todos los que hemos tenido niños les da una gripe o una neumonía, lo primero que hacen probablemente es fiebre. El adulto mayor, por este fenómeno de envejecimiento del sistema inmunológico, lo último que va a hacer es fiebre. El niño, cuando está con un proceso infeccioso, digamos una apendicitis, de acuerdo que va a requerir una cirugía, pues empieza a aumentar los leucocitos, que son parte del sistema inmunológico. El adulto mayor no eleva leucocitos, sino hasta una parte ya más avanzada de la enfermedad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tratar de potenciar algunas respuestas para que el sistema inmunológico despierte un poquito o hacerle recordar de esos gérmenes y virus que tenemos en el medio ambiente y a los cuales todos estamos expuestos, para que el adulto mayor también pueda tener una respuesta adecuada en el momento adecuado. Las vacunas se constituyen en la segunda mejor estrategia de prevención primaria a nivel mundial. La primera estrategia de prevención primaria, es decir, para evitar que un daño aparezca, pues es el lavado de manos. ¿De acuerdo? Con el lavado de manos se han logrado controlar las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Acabamos de pasar una pandemia, ya felizmente cada vez va quedando más atrás, ya, pero no podemos bajar la guardia. Y después de muchos estudios, ¿quién no usaba amonio cuaternario, lejía, alcohol? Y lo único que realmente era suficiente para evitar una propagación era usar una mascarilla adecuadamente y el correcto lavado de manos. ¿De acuerdo? Ya después de muchos estudios, o sea, cuánta ropa hemos malogrado con lejía y todas estas sustancias que hemos utilizado, que en realidad no tenían mucho efecto. Después de esa estrategia, que es el lavado de manos, vienen las vacunas. Entonces las vacunas se constituyen en una gran arma de defensa del adulto mayor contra los gérmenes a los cuales estamos expuestos. Y eso va a generar, pues, de que el adulto mayor también tenga un calendario de vacunación que lamentablemente en ninguna institución de salud lo tienen normado, como sí lo tienen, pues, en los niños, ¿no? Que ya la mamá se le entrega un carnet de vacunación donde sabe qué vacunas tiene que ponerle a qué edades. Y en el adulto mayor estamos trabajando en eso para poder que ellos puedan acceder a todo este tipo de vacunas.
Miren qué importante es esto. Generalmente cuando hablamos de vacunas nos vamos a los bebés, ¿no? Así o a los niños, pero no tomamos en consideración las vacunas que necesitamos ya en esta edad de oro, doctor. Así es. Vamos a empezar por algunas, ¿no? Las más conocidas son la vacuna contra el neumococo que produce la neumonía, ¿de acuerdo? Esas vacunas son de distribución gratuita, tanto en el Ministerio como en Salud. Después tenemos la vacuna contra un virus, que es el virus de la influenza, ya es el Haemophilus influenza, que cuando le da al adulto mayor puede producir cuadros infecciosos severos, entonces hay que vacunarse. Esta vacuna es de aplicación anual. La vacuna contra la neumonía a veces es de aplicación cada 5 años, o hay un esquema de 2 vacunas diferentes que se pone una, a los 6 meses se pone la otra y automáticamente ya está protegido el paciente adulto mayor sin necesidad de revacunarse. Ahora, ahí son las más conocidas, pero hay otras vacunas que sí debemos tener un refuerzo, ¿no? Que es la difteria, tétanos y pertusis, por ejemplo, que también son enfermedades producidas por diferentes agentes infecciosos que también pueden causar problemas infecciosos severos, ¿no? El tétanos, por ejemplo, cuando alguno está trabajando, se roza en la movilidad o en el transporte público, se hace una pequeña herida, por ahí puede entrar este agente infeccioso y puede causar infecciones severas si es que yo no tengo una revacunación. Recuerdan, hace un tiempito, junto con el COVID casi, apareció un brote de difteria, ¿no? Apareció en el norte y ahí nos entró la locura y todos nuevamente a vacunarse, empezamos recién a buscar la vacuna contra la difteria, pero debemos vacunarnos contra la difteria, tétanos y pertusis, especialmente los que estamos expuestos, como el personal de salud, por ejemplo, o las personas que tienen mucho contacto con ambientes hospitalarios, aquellos que requieren visitas frecuentes, como son pacientes inmunosuprimidos, pacientes renales que están en diálisis, pacientes hepáticos, los pacientes que están con enfermedad por VIH. Entonces, todo este tipo de pacientes que ya tienen un estado de inmunosupresión están más propensos a coger este tipo de enfermedades por estos agentes que son bastante comunes. Además, también debemos protegernos contra la hepatitis B. Sí, los municipios han trabajado hace muchos años tratando de vacunar a todos, pero hay que buscar esos documentos, tenerlos a la mano para ver si realmente requiere una revacunación o no, ¿de acuerdo? Y la otra vacuna es la hepatitis A también, que se tiene que vacunar, que es una enfermedad más benigna que la hepatitis B, porque si a mí me da hepatitis B, entonces tengo, digamos, una mayor probabilidad de que me pueda dar un cáncer de hígado, hacer una cirrosis hepática y hacer un cáncer de hígado. Entonces, ahí está, digamos, el beneficio de las vacunas, ¿no? Y la otra vacuna, que felizmente ya la tenemos acá, lamentablemente es privada, no la tiene ningún establecimiento de salud ni ninguna EPS tampoco, que es la vacuna contra el herpes zóster, ¿no? Yo estoy viendo, no sé por qué, debe ser por el cambio de estación, pero varios pacientes que viven en salud, donde es mi trabajo principal, entonces que hay varios pacientes que ya llegan con la enfermedad y son gente relativamente joven, entonces son gente de 60 años, 58 años, 62 años que han hecho una enfermedad por herpes zóster. El problema no es tanto la enfermedad, o sea, sí, al principio causa pues mucha molestia, mucho dolor, ¿no? Pero el problema es la secuela que deja, que es la neuropatía posherpética, y esa neuropatía puede durar años, entonces lo cual va a limitar al paciente pues en su ambiente laboral, familiar, personal, social, ya, y eso va a generar múltiples complicaciones y gran demanda de tratamiento y consumo de medicación para tratar de controlar esta complicación que es la neuropatía posherpética. Miren todo lo que tenemos que tomar en consideración. Ahora, ¿cuál es el nivel de vacunación que existe en nuestro país a los adultos mayores? ¿Realmente se cumple con este esquema, doctor? Lamentablemente es muy bajo, ¿no? Lo acabamos de ver, todo el mes pasado y este mes se ha tratado de reforzar la vacunación en niños, por ejemplo, contra el sarampión, y me parece que no se han llegado a las metas de cobertura. Entonces hay cada vez más resistencia a las vacunas, ya muchas veces por motivos infundados, ¿no? Que nos van a meter un chip, que son vacunas que tienen tal cosa, que tienen tales componentes. Se ha cuidado mucho ese aspecto y cada vez las vacunas son de mejor calidad, con el fin de, como les repito, de estimular una respuesta inmunológica para que nuestro sistema de defensas pues esté alerta ante la entrada de estos agentes infecciosos y poder tener una respuesta rápida y evitar las complicaciones. Es ahí donde suceden las coincidencias, ¿no? Se vacuna un paciente hoy día para la influenza y mañana está con gripe. Entonces, no, la vacuna me produjo la gripe.
¿de acuerdo? O sea, no es que le produzca la gripe, porque no son virus vivos, o sea, son otro tipo de gérmenes, otro tipo de componentes de la vacuna que van a estimular, entonces no es el virus el que te están inyectando, ¿de acuerdo? Entonces, y si son virus, pues, o bacterias, son bacterias que están controladas y que definitivamente lo que van a estimular es hacer que el sistema inmunológico, porque tenemos algunas células que pueden reconocer rápidamente esos invasores y poder desencadenar una respuesta de defensa. Es como que yo les digo a los pacientes, es como que viene un señor con terno y le dice, vengo de institución X y a revisar la casa, a ver cómo está, si hay algún peligro. Usted lo deja pasar, ¿no? Se identifica incluso y todo lo demás, pero de repente tiene otros intereses, ¿no? Entonces, si yo no sé ubicarlo, yo no lo sé, entonces lo voy a dejar entrar y probablemente vaya a tener un perjuicio, ¿de acuerdo? Me va a vaciar la casa. Entonces, pero si yo ya lo conozco, porque de repente lo encontraron en otro sitio, lo presentaron en televisión, yo lo veo, lo reconozco, entonces rápidamente voy a activar los mecanismos de protección, pues voy a cerrar la puerta, voy a pedir auxilio, voy a gritar para que no me suceda ese tipo de cosas. Es lo mismo que sucede en nuestro organismo con las vacunas. O sea, no es que no me vaya a dar el proceso infeccioso, ¿de acuerdo? Sí me puede dar. O sea, yo me vacuno contra neumonía, ¿me puede dar neumonía? Sí, me puede dar neumonía, pero va a ser una neumonía, digamos, leve, que probablemente vaya a superarla yo con tratamiento domiciliario y no necesariamente tenga que llegar a un hospital o una unidad de cuidados intensivos. Entonces, esa es la respuesta que buscamos. Lamentablemente, la respuesta todavía sigue siendo muy baja. Ya vamos a empezar un nuevo año, ya se acerca 2025 y vamos a empezar un nuevo esquema de vacunación contra influenza, por ejemplo, que debe ser entre febrero y marzo. Entonces ahí esperamos que todos los adultos mayores pues acudan a los establecimientos de salud porque son vacunas gratuitas y siempre no olvidar la vacuna contra el COVID, ¿no? Debemos tener un refuerzo al año, ya debemos estar por la 6ª o 7ª dosis probablemente, que nos van a ayudar a mantener nuestro estado de salud adecuado y evitar complicaciones. Exacto, ¿no? Entendamos de que las vacunas pues son el único mecanismo que nos van a tener con una salud óptima, que sin duda alguna tenemos que cumplir con este esquema. Lamentablemente a medida que van pasando los años nos olvidamos de las vacunas, ¿no? A nivel general entendamos las consecuencias, las secuelas de diferentes enfermedades que podamos tener y bueno, estas las podemos evitar con la vacuna. ¿Cómo se prepara el paciente adulto mayor que ya tiene diferentes diagnósticos, diferentes patologías antes de una vacuna, doctor? Son los pacientes que con mucha mayor razón deberían vacunarse, ser los primeros en vacunarse. Tener hipertensión arterial, tener diabetes, tener problemas renales, problemas cardíacos, problemas hepáticos, son una condición que te produce mayor vulnerabilidad a adquirir un proceso infeccioso. Entonces, obviamente que ellos son los primeros, ya, incluso sin llegar a ser adultos mayores. Si yo tengo un paciente de 35 años que tiene alguna enfermedad hablamos de artritis reumatoidea o vasculitis o lupus, son los primeros que tendría que vacunarse porque ellos utilizan fármacos que producen una disminución de tu sistema inmunológico para controlar la enfermedad de fondo. Entonces, estas vacunas nos ayudan ya a controlar las probables infecciones que nos puedan. Pero a mí nunca me ha dado, sí, hasta ahora. ¿De acuerdo? Pero no sabemos si te va a dar mañana, pasado, de acá a un mes, no lo sabemos. Entonces, las vacunas también yo les digo a los pacientes, es como tener un carro y tener un seguro para el carro, ¿no? O sea, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. ¿De acuerdo? Entonces las vacunas nos dan ese nivel de protección que nos van a ayudar a mantener la calidad de vida que queremos para los adultos mayores. De todas las vacunas, como le digo, la mayoría son bastante accesibles. La del herpes zóster sí es un poco costosa. Son 2 dosis que se tienen que poner ya, pero la gente lo ve como un gasto, ¿no? Pero yo no digo es un gasto, o sea, es como una inversión que usted hace en su salud. Porque si yo lo protejo, tiene protecciones, ninguna vacuna tiene tantos niveles de protección como la del herpes zóster, está por encima del 90% de protección, tanto en adultos mayores como en adultos. Entonces es una protección bastante interesante y que hay que ver la forma, cómo poder conseguir esa vacuna para que el adulto mayor esté protegido, porque si sumamos los gastos de las visitas médicas ya a médico particular, los medicamentos que voy a obtener, tener que tomar por mucho tiempo, los días laborables que voy a perder, la intranquilidad personal mía, la intranquilidad de mi familia, entonces todo eso va sumando y el costo es mucho mayor que el costo de la vacuna. Atentos con este tema. Y hablando precisamente del tema del herpes zóster, doctor, se dice que todos tenemos la herpes como que inactiva y de ahí se puede activar. ¿Qué tan cierto es esto, doctor?
todos los que hemos nacido hasta antes del 82, que es donde aparece la vacuna contra la varicela, entonces tenemos este germen en nuestros nervios, en los ganglios dorsales de los nervios de la espalda. Entonces, ahí están permanentes. Entonces, una vez que hay algún cambio en mi estado inmunológico, empiezo un tratamiento inmunosupresor porque tengo una determinada enfermedad, empiezo a tomar un poco de corticoides, me da un proceso infeccioso, esto se reactiva, ¿de acuerdo? Y da pues la lesión, también lo conocen como culebrilla. Ayer una señora vimos y dice, me ha dado la culebrilla, ¿no? Entonces, que son unas lesiones tipo ampollosas, bastante fastidiosas que nos pueden causar mucho dolor y mucho, digamos, disconfort, porque ni siquiera la ropa se puede utilizar. Sí, es bastante molesto. Una vez que el paciente le da, ¿le puede volver a dar, doctor? Sí. Mientras más temprana sea la edad a la cual le da herpes zóster, tiene más probabilidades de hacer una reinfección. Por eso es que el paciente que tiene herpes zóster, entonces la señora, por ejemplo, si hubiera sabido esta vacuna, me dice, yo me hubiera vacunado. ¿Está segura? Le digo, señora, yo creo que no se hubiera vacunado. Ahora quiere vacunarse, ahora sí me dice, yo me vacuno, doctor, porque ya la sufrí. Porque ya me tocó y ya ahorita estoy con el dolor que ni siquiera, ahorita he tenido que venir con el pantalón ancho porque no lo puedo apretar y me duele y me fastidia. Sí, es bastante molesto. Tenemos una consulta desde Tacna, sí. Doctor, dice, buenos días, a mi mamá ya le pusieron todas las vacunas cuando estábamos en pandemia. ¿Es necesario ponerle otra vacuna? Les escribo desde Tacna, gracias a la gente que nos ve en Tacna. Claro, gracias a todos los amigos de Tacna. Habría que ver qué tipo de vacunas, ¿no? Como les digo, la influenza es anual. O sea, cada año debe ponerse la influenza porque esa vacuna va variando, dependiendo del serotipo o el tipo de Haemophilus influenza, entonces se van fabricando las vacunas para el año siguiente. Entonces varían de año a año. La vacuna para la neumonía, dependiendo de la edad también del paciente, también nos puede, ya si se han puesto la 13 valente y la 23 valente, entonces probablemente ya no requiere una revacunación. Si ha tenido una difteria, tétanos y pertussis, si ha pasado más de 10 años, requiere un refuerzo, ¿de acuerdo? Y la hepatitis B, también pasado 10 años, requiere también un refuerzo. Perfecto, entonces atentos con los refuerzos, porque ese también es, ¿no?, un error que cometemos. Creemos de que ya la vacunamos, ya nos vacunamos y nos olvidamos. No son eternas. ¿Hay alguna vacuna eterna, doctor? No, ninguna. Lo que pasa es que vamos perdiendo el papelito o el carnet de vacunación que nos dan, ¿no? Entonces, cuando uno se los pide, entonces, ¿dónde está? O sea, ya no lo encuentran porque cambiaron de casa, cambiaron de lugar, de dormitorio, entonces, y como son pequeños, se van traspapelando. Entonces, la gente que es adulta, que está entre los 40, 50 años, o que va a empezar ya la etapa del adulto mayor y empieza a ponerse sus vacunas, pues hay que tener un lugar específico para guardar esos carnets de vacunación y poderlos tener a la mano y tenerlos a la mano cuando uno lo necesite, ¿no? Entonces, para ver cuán protegido está y qué tan severa probablemente vaya a ser su infección. Así es, atentos. Vamos con la siguiente consulta. Dice, buenos días, doctor. Mi papá tiene 90 años, está en tratamiento por fibrosis pulmonar. ¿Puede vacunarse? ¿Qué vacunas les corresponderían? Muchas gracias por su respuesta. Ya, esta es una enfermedad típica en la cual se tiene que vacunar mínimamente contra influenza y neumonía. ¿De acuerdo? Porque la fibrosis pulmonar ya causa una alteración estructural del pulmón que lo vuelve más vulnerable a que pueda tener un proceso infeccioso respiratorio. Entonces hay que protegerlo utilizando vacunas contra influenza y neumonía, y obviamente que esta EPID, que le llamamos nosotros enfermedad pulmonar intersticial difusa, también produce un grado de inmunosupresión. Muchos de ellos a veces utilizan corticoides para las exacerbaciones y también pues se podría poner la vacuna contra el herpes zóster. Perfecto, entonces a tomar en cuenta esto, por favor, amigos, y presten mucha atención. Vamos con los consejos finales, doctor. Bueno, la idea es de que nosotros, como les digo, establezcamos un esquema de vacunación para nuestros adultos mayores de tal manera que estén protegidos, ¿no? Para que mantengan su calidad de vida. Ya las vacunas, la gran mayoría de ellas son gratuitas, las encontramos disponibles en los establecimientos del Ministerio de Salud y de E-Salud. Entonces acudamos a vacunarnos, no seamos tan resistentes a las vacunas, no esperemos a que nos dé un proceso infeccioso para recién pensar en esas vacunas y decir, me hubiera puesto antes, ¿no? El hubiera no existe. Ya las secuelas a veces son tan complicadas que van a deteriorar mucho la calidad de vida del adulto mayor, así que sigamos avanzando en esta época de prevención primaria, que es evitar que un daño aparezca para que el adulto mayor siga manteniendo su calidad de vida. Perfecto, entonces ya lo saben, a tomar en cuenta estos consejos, estas recomendaciones.
no descuidemos nuestra salud, así es como cuando tenemos bebés en casa y estamos pendientes de cuándo le toca la vacuna y sus controles y demás. Hagamos lo mismo a lo largo de nuestra vida y por supuesto que mejor que devolver esa atención que en su momento nuestros adultos mayores tuvieron con nosotros, ya sean tus papás, ya sean los abuelitos, ¿no? Así ya seas, hay que ser agradecidos y devolverles salud que ellos nos tuvieron también. Así es que hay que apoyarlos mucho para que puedan cumplir esto. A veces ellos tienen problemas de memoria también y van causando algunos olvidos que no permiten que se lleve adecuadamente este proceso de vacunación. Así es, hay que tenerles paciencia, así como nos la tuvieron a nosotros. Doctor, gracias por acompañarnos. Para los pacientes que quieran tener consulta profesional con usted, por favor. Bueno, seguimos trabajando en el Policlínico Clisantec, que está en la avenida Enmel 137, el teléfono de contacto es el 706286 y también recordarles que tenemos una alianza estratégica con AQP Enfermeras, de acuerdo, que les brindan personal para asistencia al adulto mayor con mucho profesionalismo y mucho cuidado, sobre todo para los seres tan valiosos que tenemos en casa. Así que pueden entrar a la página de AQP Enfermeras y ahí van a encontrar toda la información disponible. Perfecto, ya lo saben, a tomar en cuenta estas recomendaciones. Doctor, que tenga un lindo día. Igualmente a ustedes, gracias. Gracias por su compañía, gracias también por escribirnos, por estar al pendiente de estos segmentos, hacernos llegar sus dudas, es muy importante poder resolverlas. Nos vamos a la pausa, este es Nuevo Día Magazine acompañado de hasta las 12, volvemos.